Buenas, nosotros somos el grupo 4, compuesto por Andrei, Mariel, Angie y Tiffany, y nos corresponde exponer acerca del aprendizaje. El aprendizaje corresponde a un proceso de adquisición que se nutre con la experiencia y requiere de permanencia que se da con la memoria. Entre sus etapas está lo que es la adquisición y la consolidación. La plasticidad, por su parte, es un término que hace referencia a la capacidad que tenemos para aprender a lo largo de nuestra vida. Por supuesto, durante este proceso se dan diferentes dificultades que pueden ser gracias a factores de alteración neurológica o del sistema nervioso. Hay tanto dificultades primarias como secundarias. Las secundarias, por su parte, se da gracias a un factor conocido que impide el aprendizaje, como lo pueden ser condiciones patológicas, ya sean estados depresivos, déficit de atención, y por esta razón también pueden ser llamadas dificultades sintomáticas. Las primarias, por su parte, afectan a lo que son niños convencionalmente inteligentes que asisten a la escuela, tienen buenos métodos de enseñanza y no poseen condiciones patológicas. Los factores ambientales, por su parte, tienen una fuerte influencia en el proceso de aprendizaje, ya sean factores familiares, sociales, escolares, etc. Así que el aprendizaje es un proceso en el cual la experiencia produce un cambio relativamente permanente en nuestra conducta y muchas veces relacionamos el aprendizaje con cosas estrictamente académicas, pero esto no necesariamente es así. Por ejemplo, aprender a apagar las luces luego de dejar un cuarto, esto también puede ser considerado aprendizaje. El condicionamiento, por su parte, es la adquisición de patrones específicos de conducta en presencia de estímulos bien definidos, a diferencia del aprendizaje cognitivo que depende de lo que es el pensamiento y el razonamiento. Pero gracias a este somos capaces de aprender qué situaciones pueden ser peligrosas o seguras sin tener que experimentarlas. Y eso nos brinda una apertura a lo que es la sabiduría de la gente del pasado. Por su parte, el condicionamiento clásico, vamos a hablar un poco del experimento de Ivan Pavlov, que básicamente estaba interesado en por qué los perros salivaban incluso antes de mirar la comida o incluso antes de escuchar a la persona que estaba encargada de su alimentación. Debido a esto, Iván tomó un estímulo que fue el sonido de una campana y comenzó a tocarlo justo antes de darle alimentación a los perros. Y estos comenzaron a relacionar este estímulo con su hora de alimentación y salivaban cada vez que escuchaban el sonido de la campana. Así que el condicionamiento clásico implica lo que es un pareamiento de respuesta involuntaria con un estímulo diferente o previo al neutral. Entre sus elementos tenemos lo que es el estímulo incondicionado, que de manera invariable produce una respuesta como lo que sería la comida en el experimento de Ivan. Luego tenemos la respuesta incondicionada, que es provocada por el estímulo incondicionado, que en este caso sería la salivación. Y el estímulo condicionado, que es un estímulo neutral, ya que en un principio no provoca ninguna respuesta. Y en este caso sería el sonido de la campana. La respuesta condicionada es el resultado del experimento de Iván, que se da gracias al apareamiento frecuente de LC y LI. John Watson y Rosalie Reiner quisieron aprovechar el condicionamiento clásico para estudiar un poco de las fobias y realizaron también un experimento con un niño y exponiéndolo a una rata y presentándole sonidos incómodos para el niño que terminaron desarrollando un temor en él. Por su parte, el psiquiatra Wolf aprovechó esto para experimentar sobre tratamientos de ciertos tipos de ansiedad y ante esto surgió lo que era la terapia de desensibilización, que se basa en asociar la relajación con algún estímulo que esté provocando un temor o ansiedad irracional. Por ejemplo, se puso en el mismo experimento a una niña con previa fobia a las ratas y se le daban dulces. Entonces la niña empezó a asociar el estímulo satisfactorio de los dulces con ver a la rata y esto podría solucionar lo que sería una fobia. Por su parte, el condicionamiento clásico también tiene alguna relación con el sistema inmunológico
gracias a los trastornos autoinmunes que ocasionan que el sistema inmunológico ataque a los propios órganos o tejidos sanos del cuerpo, y se quiso reemplazar lo que eran las drogas inmunosupresoras con asociaciones. Por ejemplo, puede ser con olores, sabores, y se dieron cuenta que después de unos cuantos apareamientos, el olor o el sabor por sí solo comenzó a suprimir el sistema y sin efectos colaterales que tenían las drogas anteriores. El condicionamiento clásico es selectivo, depende de lo que es la preparación y la contrapreparación. Esto explicaría por qué para algunos pueden ser traumáticas ciertas situaciones y para otras personas no. Y hay ciertas bases evolutivas del temor en las que influencian tanto la herencia evolutiva y la experiencia y condicionan nuestros posibles temores. Por su parte, la aversión condicionada a la comida se produce en asociaciones entre el sabor de algún alimento y la sensación de náuseas o repugnancia. Y John García estudió esto con ratas, a las cuales puso en unas cajas llenas de radioactividad, y se comenzó a dar cuenta de que las ratas tomaban mucha menos agua cuando estaban en estas cajas. Quiere decir que relacionaron el sabor del agua de estas cajas radioactivas con medio de supervivencia, por decirlo así. Entonces se dieron cuenta que los humanos también desarrollan cierta aversión a diversas comidas. Eso puede ser en base a sabores, olores, apariencia, etc. Con respecto al condicionamiento operante, este es un tipo de aprendizaje en el cual las conductas son aprendidas y diseñadas para operar en el ambiente, con el fin de obtener una recompensa o evitar un castigo. No son reflejos automáticos causados por estímulos biológicos, sino que son voluntarios. Elementos del condicionamiento operante. Los experimentos de Thorndike ilustran dos factores que son esenciales en este condicionamiento. El primero es la respuesta operante. El condicionamiento operante ocurre cuando esta respuesta opera en el ambiente para producir consecuencias específicas. Y el segundo es la consecuencia, la cual sigue la conducta y puede ser de dos tipos. Los reforzadores, que son un tipo de consecuencias que incrementan la probabilidad de que la conducta operante se repita. Por ejemplo, cuando un perro puede obtener una galleta al sentarse cuando se le ordena. Y cuando un niño puede recibir la oportunidad de jugar con la computadora por ayudar a limpiar la mesa. El segundo tipo es los estímulos aversivos, los cuales son consecuencias que disminuyen la posibilidad de que la conducta operante se repita. Por ejemplo, que un perro que se sienta cuando se le ordene fuera regañado al hacerlo, y cuando un niño que limpia la mesa fuera enviado a sentarse al rincón. Esto se puede entender mejor con la ley del efecto. Según Thorndike, la conducta que produce un efecto satisfactorio tiene la probabilidad de realizarse otra vez, mientras que la conducta que provoca un efecto negativo probablemente será suprimida. Ahora bien, los tipos de reforzamiento. Hay reforzadores positivos, que son cualquier evento cuya presencia incrementa la probabilidad de que vuelva a ocurrir la respuesta en curso. Además, agregan algo gratificante a la situación. Y por otro lado están los reforzadores negativos, que son cualquier evento cuya reducción o terminación incrementa la probabilidad de que vuelva a ocurrir la conducta en curso. Estos reforzadores fortalecen la conducta al eliminar algo desagradable en el ambiente. Y cabe señalar que tanto el reforzamiento positivo como el negativo dan como resultado el aprendizaje de nuevas conductas o el fortalecimiento de las conductas existentes. Ahora, con respecto al castigo, cualquier evento cuya presencia disminuye la probabilidad de que vuelva a ocurrir la conducta en curso, es decir, el castigo agrega algo desagradable al ambiente, por lo que tiende a debilitar la conducta. Por otra parte, para que el castigo sea efectivo, debe ser impuesto de manera apropiada. Debería ser rápido, suficiente, sin ser cruel y ser seguro. La aplicación apropiada del castigo puede cambiar con rapidez la conducta. Sin embargo, puede tener algunas desventajas significativas. Por ejemplo, el castigo solo suprime la conducta y no enseña una conducta más deseable. También provoca emociones desagradables que pueden obstaculizar el aprendizaje. Además, puede justificar el causar dolor a los demás, enseñando así una conducta agresiva indeseable.
y puede provocar enojo, lo que lleva a que la persona se vuelva más agresiva y hostil. Si la amenaza de castigo induce un cambio hacia la conducta más deseable, no es necesario imponer el castigo. Esto se llama entrenamiento de evitación, que se trata de aprender, en el cual se trata de aprender una conducta deseable para prevenir la ocurrencia de algo desagradable como el castigo. Ahora tenemos la conducta supersticiosa. Esta conducta se da cuando hacemos algo que es seguido de cerca por un reforzador. Tendemos a repetir la acción incluso si el reforzamiento no fue producto directamente por lo que hicimos. Para entender esto mejor, tenemos el ejemplo de que si llevamos una joya particular o cierto par de calcetines cuando nos sucede algo bueno, podemos llegar a creer que estos factores ocasionaron este incidente positivo o reforzamiento. Por ende, con la conducta supersticiosa podemos desarrollar explicaciones elaboradas para una ocurrencia accidental o aleatoria del reforzamiento. Con respecto al desamparo aprendido, este es la incapacidad para evitar un estímulo desagradable que ocurre como resultado de la exposición previa a estímulos dolorosos inevitables. Esto se puede entender mejor con el experimento realizado por Tillman y Mayer en 1967, en el cual un grupo de perros que previamente pudieron evitar descargas aprendieron con rapidez a evitarlas saltando en una valla al encenderse una luz de advertencia. Sin embargo, otros perros no habían podido evitar las descargas y estos no pudieron aprender a saltar la valla en respuesta a la luz. Por otro lado, tenemos el moldeamiento del cambio conductual por medio de la biorretroalimentación. Esta es una técnica que utiliza dispositivos de monitoreo para proporcionar información precisa sobre procesos fisiológicos, como el ritmo cardíaco o la presión sanguínea, con el fin de enseñar a las personas a obtener control voluntario sobre estas funciones. Por otro lado, cuando la biorretroalimentación se utiliza para monitorear y controlar las ondas encefálicas, se le llama neuroretroalimentación. Cabe señalar que el aprendizaje de esta técnica requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y disciplina, pero da a los pacientes un control de su tratamiento y ha obtenido resultados impresionantes en el alivio de ciertos problemas médicos. En la comparación entre los condicionamientos clásicos y operantes, se notan claras diferencias entre el condicionamiento clásico y el operante. Ambas formas de enseñanza comparten varias semejanzas. Primero veremos cómo se adquieren las respuestas. En el condicionamiento clásico se requiere el pareamiento repetido del estímulo condicional y el estímulo incondicional. Cada apareamiento se sustenta a la experiencia previa que tenga el aprendiz. A la adquisición de respuestas, o como también se le llama, fase de construcción, cada apareamiento al estímulo condicional y el estímulo incondicional se le conoce como ensayo. El estímulo condicional y el estímulo incondicional rara vez se presentan solos. Si se presentan juntos solo en algunos ensayos y separados en otros, se reducirá la tasa de aprendizaje. A este proceso se le llama apareamiento intermitente. En el condicionamiento operante, hace referencia a la fase del proceso de aprendizaje en que la respuesta deseada es seguida por reforzadores. O por ejemplo, en esta imagen, al presionar la barra, la rata hace caer bolitas de comida en la caja, lo que refuerza su conducta de presionar la barra para obtener comida. La extinción y recuperación espontánea. La extinción, donde el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado dejan de presentarse juntos. La conducta que se aprende con castigo más que con reforzamiento es especialmente difícil de extinguir. En la recuperación espontánea se puede describir donde una respuesta extinguida puede aparecer después del paso del tiempo sin necesidad de mucho entrenamiento. Generalización y discriminación. En el condicionamiento clásico tenemos la generalización de estímulo, que este proceso se da cuando los estímulos pueden ser lo suficientemente similares como para que los aprendices reaccionen ante este evento de la manera en que aprendieron a reaccionar ante el otro. En la discriminación de estímulo,
Este proceso permite enseñar a personas o animales a identificar diferencias entre estímulos. En el condicionamiento operante, tenemos la generalización de respuesta, donde un estímulo produce respuestas diferentes pero parecidas, y la discriminación de respuesta. Se refuerza la respuesta esperada de cierto estímulo, inhibiendo las demás respuestas. Nuevo aprendizaje basado en el aprendizaje original. Tanto en el condicionamiento clásico como en el operante, el aprendizaje original sirve como base para el nuevo aprendizaje. Tenemos el condicionamiento de orden superior en el condicionamiento clásico. Este utiliza un estímulo condicionado anterior como estímulo incondicionado para el entrenamiento posterior. Tenemos los reforzadores secundarios de condicionamiento operante. Los estímulos neutrales se convierten en reforzadores al ser pareados o asociados con otros reforzadores. Un reforzador primario no es necesario el aprendizaje previo para hacer los reforzantes. Un ejemplo de esto es la comida y el agua, ya que resultan gratificantes sin necesidad de otros factores. También tenemos los reforzadores secundarios, que son aquellos cuyo valor se aprende a través de su asociación con reforzadores primarios o con otros reforzadores secundarios. El dinero es un ejemplo, ya que no es gratificante en sí, solo es valioso por lo que se puede comprar. Contingencias. Los estudios de Pavlov del condicionamiento clásico destacan que el estímulo condicional y el estímulo incondicional deben de ocurrir cercanos en el tiempo para que se dé el condicionamiento clásico. Aunque investigaciones han probado que el estímulo condicional también debe preceder y proporcionar información predictiva acerca del estímulo incondicional. Robert Rescorla, en sus investigaciones, se refiere a esta relación como contingencia. El bloqueo, cuando el condicionamiento previo impide el condicionamiento de un segundo estímulo, aun cuando los dos estímulos se presentan al mismo tiempo. Programas de reforzamiento en el condicionamiento operante. Es la regla que determina cuándo y cómo se entregarán los reforzadores. Se pueden encontrar los programas de razón y los programas de intervalo. En los programas de razón tenemos el programa de razón fija, donde la respuesta correcta se refuerza después de un número fijo de respuestas correctas. Por ejemplo, ser un trabajador en una fábrica donde se recibe un pago cada 10 productos empaquetados. Tenemos también el programa de razón variable. En este programa, el número de respuestas correctas necesarias para el reforzamiento es variable. Por ejemplo, una máquina traga monedas, donde a un premio después de cierto número de monedas, donde el jugador no sabe en qué momento le va a dar el premio o cuál moneda que él tire va a ser la que le da el premio. En los programas de intervalo tenemos el programa de intervalo fijo, donde la respuesta correcta es reforzada después de que ha transcurrido una cantidad fija de tiempo desde el último reforzamiento. Por ejemplo, recoger el pago del mes, lo cual ocurre cada 2 o 4 semanas. También tenemos el programa de intervalo variable. En este programa se refuerza la respuesta correcta luego de que transcurren cantidades variables de tiempo desde el último reforzamiento. Por ejemplo, la realización de exámenes sorpresa, donde se tiene que estudiar con anticipación, pero no se conoce para cuándo es el examen. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo esto, ¿verdad? Entonces, sabemos que tanto el condicionamiento clásico como el operante se enfocan
en la construcción de asociaciones entre estímulos y sus respuestas, ¿verdad? Más que todo, la diferencia principal entre ellos es que en el condicionamiento clásico, el aprendiz o la persona participa de manera pasiva y la conducta deseada tiende a ser involuntaria, mientras que en el operante es de manera activa y la conducta deseada tiende a ser voluntaria. Entonces ahora tenemos el aprendizaje cognitivo. Entonces tenemos que, o sabemos que tanto el condicionamiento clásico como el operante dependen de una experiencia directa y el control de un estímulo. Hay muchos psicólogos que insisten en que los elementos de estos tipos de aprendizaje son los únicos que pueden ser observados y medidos, y que estos tipos de aprendizaje son los únicos que son susceptibles de estudiarse de una manera científica. Por otro lado, hay otros psicólogos que señalan la importancia de las actividades mentales que tenemos aquí, la atención, las expectativas, el pensamiento y el recuerdo, y que son parte crucial para otros tipos de procesos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, se dice que nosotros aprendemos a orientarnos en la calle, en un edificio, en el mundo, que aprendemos o qué podemos esperar de cierta situación, ¿verdad? Inclusive podemos aprender de situaciones que nunca hemos experimentado nosotros personalmente. Entonces, se puede definir el aprendizaje cognitivo como un aprendizaje que no está ligado a la experiencia inmediata por estímulos y por reforzadores. Entonces, el primer tipo de aprendizaje que tenemos de este tipo es el aprendizaje latente. Entonces, tenemos a Edward Chase Stallman, que fue uno de los pioneros en el estudio del aprendizaje cognitivo. Entonces, él daba como argumento que no necesitamos exhibir o que un sujeto no necesita haber exhibido que aprendió para haber aprendido, ¿verdad? Y él llamó a este tipo de aprendizaje latente. Y se puede decir entonces que es un aprendizaje que no es aparente solo porque todavía no se ha demostrado. Entonces, para demostrar el proceso de aprendizaje latente, Tolman, junto con Honsick, en 1930, realizaron un experimento. Entonces, en este experimento se tenían dos grupos de ratas, el grupo 1 y el grupo 2. A ambos grupos se les colocó en un laberinto igual, solo que al grupo 1 se les puso un reforzamiento, una recompensa, ¿verdad? Que fue comida al fin en la meta, y al grupo 2 no se le puso nada. Entonces, basado en los principios de condicionamiento operantes, se esperaba que el primer grupo aprendiera el laberinto mejor que el segundo. Y de hecho eso fue lo que pasó. Entonces, pues, Tolman tomó algunas de las ratas del grupo 2 y les puso el reforzamiento o la comida en la meta. Y casi que inmediatamente empezaron a correr por el laberinto y casi que igual de bien que las ratas del grupo 1. Entonces, esto se puede explicar ya que en realidad las ratas sí habían aprendido mucho sobre el laberinto, inclusive tal vez aún más porque lo habían recorrido de manera lenta, ¿verdad? Porque no tenían ningún estímulo. Entonces su aprendizaje se puede decir que fue latente, o sea, estaba almacenado y simplemente no se reflejaba en su conducta. Y no fue hasta que les dieron una buena razón, la comida, ¿verdad? Para recorrer el laberinto con rapidez, que pusieron en práctica este aprendizaje que habían adquirido, ¿verdad? Ahora tenemos el insight y la disposición para aprender. Entonces, otro aspecto muy importante del procesamiento cognitivo es el aprendizaje en insight. Entonces, este básicamente integra los elementos o todos los elementos de una situación de modo que el sujeto o la persona debe descubrir repentinamente y rápidamente una ruta o la ruta más eficiente para solucionar el problema que tienen en ese momento. Entonces, este no es un caso donde el aprendizaje progrese de manera lenta, ni progresiva, ni requiera práctica, sino que aparece así de repente, ¿verdad? Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, un psicólogo alemán, Kohler, realizó una serie de experimentos sobre ese tipo de aprendizaje. Entonces, primero colocó a un chimpancé en una jaula con un plátano en el suelo, fuera de la jaula donde el chimpancé no podía agarrarla, ¿verdad? Entonces, cuando el animal vio que no podía agarrarla, se frustra, ¿verdad?
Entonces él empieza a ver por la jaula y encuentra un palo. Entonces después de un rato, el chimpancé empieza eh, a meter el palo por las rejas y a acercar el plátano hacia él, ¿verdad? Eh, y el mismo tipo de insight se da cuando el plátano se colgaba en el techo de la jaula, de nuevo fuera del alcance del chimpancé, y también se le colocaban cajas en la jaula. Entonces, el chimpancé aprende a colocar debajo del plátano las cajas una encima de la otra y trepar para llegar a la comida. Entonces, se puede decir que en ambos casos los chimpancés de Kotler habían establecido disposiciones de aprendizaje. Entonces, cuando se les presentaba un problema familiar de alcanzar un plátano o comida, ellos recurrían a la disposición de lo que tenían y resolvían el problema, ¿verdad? Entonces, en estos casos se puede decir que estos animales aprendieron a cómo aprender, ¿verdad? Aprendieron a aprender a solucionar problemas. Ahora tenemos el aprendizaje por observación. Entonces, bueno, tenemos que la teoría del aprendizaje social se concentra mucho en el hecho de que aprendemos no solo de la experiencia directa y del tipo de aprendizaje que es explicado, como el condicionamiento clásico y el operante, sino también al observar lo que le sucede a otras personas o escuchar algo que le sucede a alguien más, ¿verdad? Entonces, se puede decir que en efecto podemos aprender cosas nuevas, conductas nuevas, sin haberlas realizado nosotros personalmente. Esto no quiere decir que imitemos todas las conductas que vemos, ¿verdad? Bueno, el principal impulsor de esta teoría de aprendizaje fue Albert Bandura. Y él se refiere a su teoría de aprendizaje como una teoría cognitiva social. Entonces, según Bandura, esta teoría se puede explicar de diferentes formas. En primer lugar, que uno no debe solo ver, sino prestar atención a lo que se hace en el modelo de conducta que queremos aprender. Y que es más probable que podamos poner atención si el modelo nos llama la atención. En segundo lugar, que se debe recordar lo que hace el modelo de conducta. Y en tercero, que hay que convertir lo que aprendimos y ponerlo en acción. O sea, es decir, podemos haber aprendido mucho al observar un modelo de conducta, pero no tenemos una razón para aplicar lo aprendido, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante entender la distinción entre aprender y desempeñar, ¿verdad? Es decir, se enfatiza que puede ocurrir un aprendizaje sin que haya un cambio que se manifieste en la conducta, ¿verdad? Y esto se debe mucho a nuestra disposición de realizar actos de acuerdo, por ejemplo, si vimos una conducta que realiza una persona y le pasa algo bueno, tal vez estamos más inclinados a realizarlo que si vemos que le pasa algo malo, ¿verdad? Entonces, depende de lo que le suceda a la gente que observamos. Y por último, tenemos el aprendizaje cognitivo en animales. Bueno, como ya hemos visto en estos experimentos y la investigación que se ha hecho, se ha demostrado que los animales pueden ser sometidos a condicionamiento clásico y que es posible enseñarles a realizar patrones, que también son capaces de mostrar aprendizaje latente, como vimos con los chimpancés. Entonces, toda esta evidencia apoya el argumento que hay de que los animales sí usan el procesamiento cognitivo en el aprendizaje. Eso es todo. Muchísimas gracias.